Bienvenidos a Conversaciones en la Sala. Un espacio entre hermanas, amigos e historias reales para volver a creer en la gente. Somos Diana del Pi y Yuri Andrea. Hola, hola, ¿cómo están? En cualquier lugar en el que se encuentren, hoy los saludamos desde nuestra sala. Querida hermana, buenas, ¿cómo estás? Hola hermana mía, contenta nuevamente. Es maravilloso ir viendo cómo cada episodio nos va trayendo más y más personas a las cuales apreciamos, admiramos y queremos. Y el día de hoy no es la excepción. Tenemos hoy sentada en nuestra sala a una persona que nos ha acompañado en muchas facetas de la vida. Ella se ha convertido en una persona muy especial que me descifra mis enfermedades, mis dolencias del corazón, del cuerpo y me acompaña en esta maravillosa tarea de ser madre. Con ustedes, la doctora María Fernanda Herrera. Hola Diana, gracias por invitarme a tu sala. Hola Yuri, me alegra mucho verlas. Me alegra infinitamente por ustedes este proyecto. Es, como te he dicho muchas veces, Diana, en el lugar en el que estés y en lo que hagas siempre brillarás. Igual Yuri. Y gracias de verdad por confiar en mí, por invitarme. Si ven, ¿cómo no va a invitar a un personaje como este? Por favor, que cree en nosotras. Nosotras también creemos mucho en usted, Doc. Nos ha enseñado muchas cosas en la vida. Quisiera que empezáramos con algo, porque yo sé que su mujer tiene 3 hermanos. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, tengo 2 hermanas y un hermano. Yo soy la mayor, sí. ¿Y cómo fue esto de ser la mayor con estos chiquitos a bordo? ¿No era mucha la carga? ¿Qué recuerda usted de su niñez en esa época? Sí, era mucha la carga, porque quizás por ser la mayor y también por las creencias que tiene el papá, la mamá del mayor, uno empieza a asumir una responsabilidad de cuidar y de guiar y de ser el ejemplo. Entonces, cuando uno siente que debe ser el ejemplo, uno también empieza a sentir que no tiene derecho a equivocarse, que no se puede equivocar porque los hermanos lo están viendo a uno y los papás empiezan a ponerlo a uno de ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo su hermana no pierde una materia? ¿Cómo su hermana siempre saca 5? ¿Cómo su hermana tal cosa? Y eso lo va uno en parte como cargando de que debe ser así, de que debo hacer las cosas porque me están viendo. Entonces, quiero mucho a mis hermanos, obviamente, pero sí asumí en muchos momentos de mi vida como el rol de mamá también, quizás, porque lo que pasa es que tengo una diferencia con 2 de mis hermanos, con los 2 menores es una diferencia grande. Con mi hermana, la que me sigue, solo nos llevamos 2 años, pero a mi otro hermano yo le llevo 14 años. Por ende, me tocó a él y a mi hermana menor, a la que le llevo 15 años, casi 16, cuidarlos y tomar en parte ese rol de mamá también. Y en ese rol de mamá, desde tan chiquita, entonces, ¿cómo era esa experiencia del juego? Cuando uno es chiquito, pero además empieza a asumir como esta responsabilidad. Pues como mi hermana con la que me sigue solo nos llevamos 2 años, con ella sí era mi hermana, entonces yo con ella sí era la que jugaba. Entonces de fondo a veces pienso y siento que mi hermana es ella, porque los otros 2 yo ya estaba grande, yo ya tenía 15, 16 años, entonces yo ya no jugaba con ellos, yo lo que hacía era cuidarlos a ellos. Los 2 menores está ese rol en parte de ser la hermana mayor, pero también uno coge un rol de mamá, pues por muchas cosas que en la vida se presentan, ¿no? Porque la mamá también tiene que trabajar, porque quizás no estaba todo el tiempo, como yo estoy en la casa, entonces cuida a sus hermanos. Entonces uno va tomando un rol de mamá de esta forma. No lo veo malo en ese momento, pero el problema es que no se me quitó el rol de mamá con ellos. Entonces, claro, uno sigue como queriendo estar y llega un momento en la vida en que los hermanos también le dicen a uno, hey, momento que tú no eres mi mamá, eres mi hermana mayor. Entonces ya uno dice, bueno, sí, tienen razón y quizás estoy haciendo cosas que quizás ya no me corresponden porque pues ya ellos están grandes. Pues imagínate ya, yo vieja, ellos viejos y yo todavía queriendo ser la mamá y no, ya no debe ser, ¿no? Ya ellos están grandes, ya ellos lo que hagan, decidan en su vida, pues son las decisiones de ellos. Pero sí, uno se queda, o yo me quedé como con ese chip metido de que tenía que estar ahí como cuidando, aconsejando, pero pues ya lo he ido soltando. Bueno, Doc, yo también la conocí por medio de temas de la salud, ¿no? Llegué allá a tocar la puerta, Doc, me pasa esto, y encuentra uno un lugar en donde puede ser y puede estar tranquilo, porque no es esta medicina
tradicional en donde uno ahí expone lo que tiene y le mandan la receta, sino que hay una ocasión real de escuchar al otro. Entonces, ¿en qué momento la doc se dio cuenta que quería estudiar medicina o que de pronto quería servirle a otro y ayudar al otro? Yo desde siempre quise estudiar medicina, o sea, desde chiquita ese era mi juego y ese era mi sueño. Entonces yo jugaba a eso, a que yo era el médico y era algo que quise hacer. Y gracias a mi papá, gracias a mi mamá que hicieron su esfuerzo, pues yo logré estudiar. Ya una vez estudio medicina y la medicina tradicional y con todo lo que esto implica, pues uno a medida que pasa el tiempo se da cuenta que siempre queda faltando algo. Aparte de formular, aparte de examinar, pues uno dice, bueno, el paciente vuelve y vuelve, porque si no es su gastritis es el colon, si no es el colon es la tos, si no es la tos son las rodillas. Entonces el paciente se queda como en un círculo constante de malestares, de dolores, de enfermedades y una vez se siente, o yo sentía que como que no avanzábamos, no avanzaba ni el paciente ni yo avanzaba. Nos quedábamos como estancados en este círculo vicioso y fue en ese momento cuando empiezo a buscar otras opciones de realmente ayudar al paciente. Y pues gracias a Dios considero que me llevó por el camino indicado y adecuado y encontré la biodescodificación, encontré las medicinas alternativas, encontré las esencias florales y todo eso me hizo empezar a aprender y a ver que cada ser humano trae una historia y esta historia, estas emociones, estos sentimientos afectan el cuerpo y el paciente manifiesta muchos de sus emociones, de sus creencias, de sus emociones a través del cuerpo y empieza la enfermedad. Entonces uno a veces trata de dar un medicamento para curar solo ese órgano o calmar el dolor, pero si su emoción, sus sentimientos siguen estando alterados, pues obviamente no va a haber una mejoría al 100%. O lo que les digo, el paciente entonces empieza a entrar en un ciclo que si no es una cosa es la otra, pero nunca va a sentirse bien porque emocionalmente nunca está bien. Entonces, afortunadamente llegué a estas medicinas alternativas, encontré también la biodescodificación, que fue lo que me enseñó a manejar parte de las emociones o ayudar a los pacientes a manejar sus emociones y las esencias florales que pues son como el remedio para el alma. Doc, a mí me da vueltas en la cabeza algo y es que uno hoy en día pues se encuentra con profesionales de la salud que no tienen como la empatía por el paciente. Ha ido cambiando, hay como diferentes facetas que ha tenido pues como todas las profesiones, ¿no? Vamos también como humanidad dándonos cuenta que hay nuevas cosas para hacer y otras maneras de hacerlo. Pero ¿cómo desarrolla uno la compasión por el otro? Porque claramente llega alguien, como puede ser, tengo un dolor de rodilla, y bueno, pues se puede manejar como hay alguien que puede llegar, que no puede respirar, que tiene una situación que lo agobia tanto que lo lleva a un punto difícil de continuar. ¿Cómo puede uno como médico manejar eso, ¿no? Entre decir, yo comprendo su dolor, comprendo, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer este examen, puede que le duela, pero tengo que hacerle esto otro, le tengo que pinchar aquí, le tengo que hacerlo. ¿Cómo puede uno por un momento pensar más en tengo que desarrollar mi profesión en este momento y también conectar desde la compasión con el paciente? Pues Diana, y sí no lo sé con exactitud ni con claridad, pero yo creo que todo depende de la intención con lo que uno quiere hacer las cosas. Entonces yo estudié esta profesión y estudié medicina porque de corazón quería hacerlo. Quizás hayan personas que están en esto porque les toca, porque su papá es médico, porque fue la mejor opción. No sé realmente, pero yo personalmente siempre lo quise hacer con la intención de ayudar a la otra persona, de poder hacer algo por el otro. A veces cuando hablo con mi esposo, yo le digo a él, a mí me da como miedo que pensar que pasé por la vida sin hacer algo bueno, porque creo que todos los seres humanos deben hacer algo bueno por alguien. Entonces, mi profesión es linda y sí me da tristeza cuando hay médicos que lo ven como tan técnico, como tan, tómese esto y chao, sin ponerle el corazón a lo que hace. Una vez en una clase de neurocirugía, yo me acuerdo que el profesor que estábamos era pues uno de los mejores neurocirujanos, eso que tú ves como la eminencia, ¿no? Uh-huh. Y nos estaba explicando algo, estábamos viendo un paciente
y este paciente estaba muy mal y estaba explicando algo y a una compañera pues de verlo se le escurrieron las lágrimas y el profesor llegó y nos dijo, me alegra ver que en este grupo hay alguien que llora, porque veo que ustedes tienen esa sensibilidad y cuando un médico tiene sensibilidad, nunca se va a equivocar porque todo lo que va a hacer lo va a hacer con fe y lo va a hacer con amor. Y lo dijo él, que era la eminencia, que uno lo ve como lo máximo en la vida, pero esas palabras que él dijo me quedaron sonando y uno piensa en eso, o sea, porque claro, uno le da miedo equivocarse como médico, pero él nos dijo, si ustedes todo lo que hagan de aquí en adelante lo hacen con amor, todo les va a ir bien. Y así lo siento y así lo creo. Cuando las personas hacen las cosas con amor desde el corazón, todo fluye porque es que no puede pasar nada malo cuando uno hace las cosas con amor, cuando uno hace las cosas con esa dedicación. Y la palabra que tú usaste, con compasión, porque es que yo sí tengo que compadecerme del dolor del otro, ponerme en los zapatos del otro, sentir lo que el otro está sintiendo. Y aunque, bueno, te tengo que poner la inyección y te duele, ¿cómo se lo digo para que él entienda? Te voy a colocar esto, pero va a ser por tu bien, vas a sentirte mejor. Entonces todo depende de cómo cada quien sienta en ese momento y sienta que debe hacer las cosas. Pero pues si son con amor, seguro que todo comienza a ir bien. Estas palabras son súper poderosísimas y a mí me movilizan mucho porque para mí uno de los temas en la vida de campanazos pues son los temas de la salud y más que todo cuando están cerca de los míos, ¿no? Me movilizan mucho, las emociones se me activan más. Escuchar esto es como, wow, todavía hay médicos que de verdad llegan a conectar con ese nivel de empatía de lo que está sucediendo al otro, ¿no? Y en esta sensibilidad que se despierte, que se aflora y que es inevitable sentir la emoción de la frustración. ¿Qué pasa por la doctora Mafe cuando dice, esta con mi paciente no la logré o se generó esta circunstancia, esta situación? Y se puede llegar de pronto a sentir como este nivel de impotencia, ¿no? Como querer hacer algo más, pero ya con lo que sé, pues estoy llegando a lo mejor que puedo dar, pero aún así, pues hay esta emoción. Quizás al principio de mi práctica como médico uno siente frustración de quizás no hacer más o de quizás no lograr un objetivo. Pero es que ahí juega un papel y es el del ego. Entonces yo no fui capaz o yo no pude hacer o yo sí. Y es mi ego el que quizás quiere hacer eso, pero también a través del tiempo entendí que mi misión no es la de curar, mi misión es la de acompañar al otro en su dolor, ayudarlo a encontrar su camino para que él mismo encuentre la cura de su enfermedad. Yo no puedo hacer más que acompañarte y guiarte en un proceso, pero la cura está en cada persona, porque cada persona decide cómo quiere estar, cada persona decide en qué momento de su vida quiere cambiar, decide ver lo que quizás no ha querido ver y lo tiene en este círculo, en esta emoción, en esta enfermedad. Entonces, con el tiempo eso se me ha ido quitando porque yo les digo, yo no lo voy a curar porque es que yo no curo a nadie. Yo lo acompaño en su proceso para que usted encuentre su curación. Yo le digo, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, te acompaño en esto, pero tú decides cómo quieres vivir tu vida. Tú decides hasta dónde quieres llegar. Y sí, a veces siento que ni él fluye ni yo fluyo. Entonces, quizás el paciente dice, no, doctora, yo a pesar de todo eso he seguido igual. Entonces yo, más que decirle, bueno, aquí estoy, para cuando quieras volver, para cuando quieras o cuando sientas que yo te puedo ayudar en algo, porque quizás no es conmigo, quizás es con otro médico y quizás con otro médico le vaya mucho mejor, porque no por yo ser médico voy a tener la misma empatía con todo el mundo o todo el mundo conmigo, ¿no? Entonces, eso se me ha ido quitando, Yuri. Al principio de la práctica, sí, uno como que dice, uy, no, usted no se mejoró, fue porque usted no hizo lo que yo le dije, porque es que usted no hace caso, porque es que usted hace lo que quiera. No, porque es que las personas son libres también de decidir cuál es su camino. Entonces, yo los acompaño hasta donde quieren que lo acompaño. Siempre hago y siempre haré o pondré de mí lo mejor para que estén bien.
pero digamos que la rabia o la frustración sí ya es un sentimiento que ya no tengo por lo mismo, porque he aprendido de muchas cosas que estoy es para acompañar en el proceso de cada quien. Doc, y en todo este camino de aprendizajes varios, tuviéramos la oportunidad de contarle a esa chiquita que jugaba con las muñecas, que cuando tenga la edad de hoy en día y esté hoy aquí con toda esta experiencia, le diría, "Vea, aprendas estas 3 cosas que le van a funcionar en la vida, le van a evitar dolores de cabeza durante sus estudios, le van a ayudar a potencializar su capacidad de acompañar a las personas para sanar". ¿Cuáles serían esos 3 consejos que le daría en este momento a aquella niña que soñaba con ser médico? Yo le diría que debería siempre confiar en Dios, en que Dios nos pone en el camino en el que más vamos a brillar. Nosotros a veces somos voluntariosos y somos tercos y quizás a veces no vemos con claridad y perdemos la fe en muchas cosas, la fe en Dios y la fe en nosotros. Si quizás confiáramos más en Dios y tuviéramos más fe o yo tuviera más fe, fluirían más las cosas y más fe en mí misma, porque a veces sí falla es eso, ¿no? Como el creer en uno mismo. Entonces le diría a ella, cree en ti de aquí en adelante, pase lo que pase, porque a veces nos dejamos llenar de ideas, de cosas que vienen de afuera. Está, no eres capaz o no puedes o esto te queda grande o esto no es para ti, pero veo que falta es más fe en uno mismo. Yo tengo un hijo de 12 años, todos los días le digo, confía en ti, en lo que tú sabes hacer. Le he dicho siempre, donde quiera que Dios te ponga, vas a brillar, hijo, porque Dios nunca se equivoca. Si Él te pone aquí, porque un ejemplo, estaba triste porque lo cambiaron de salón, no estaba con sus mismos compañeros que estuvo toda la primaria porque ya entró a bachillerato, entonces me decía, ¿por qué me cambiaron? ¿Por qué no voy a estar con mis amigos? Y yo le decía, hijo, porque Dios te pone en ese sexto B, porque ahí es donde tú brillarás más, porque ahí vas a encontrar mejores amigos, porque tus profesores van a ser para ti una mejor guía y yo estoy segura que te va a ir bien. Y hace como, antes de los cumpleaños de Ellen, antes de Semana Santa, me dijo, mamá, sabes que tienes razón, en este salón brillo más porque me va mucho mejor en todas las clases. ¡Ay, qué bello! Entonces yo trato de enseñarle a él eso, de que él debe confiar en él y confiar en que Dios lo pone siempre en ese camino. Y creo que ahí fue donde quizás me faltó mucha fe, fe en Dios y creer en mí, en muchas otras cosas. Hemos tenido la fortuna de compartir desde la amistad, desde el sostén. Entonces me parece muy bonito también conocer esa otra faceta de la doc. ¿Y qué significa familia para la doctora María Fernanda? Es mi lugar seguro, tanto en mi familia pequeña, que sería mi esposo y mi hijo, como en mi familia grande, que son mis hermanos, mis sobrinos, mi mamá. Es como el lugar en el que siento que está el amor de ellos hacia mí. Me siento amada, me siento, ¿cómo decirlo? Como acogida, como querida, como importante. Me siento importante con ellos. Sí, yo siento que soy importante. Siento que ellos me aman. Obviamente, pues yo los amo muchísimo a todos, pero me siento cuando estoy con ellos, cuando estoy con mis sobrinos, con mis hermanos, siento como ese afecto y me siento feliz cada vez que estoy con mi familia grande, mis hermanos, mi mamá, mis sobrinos. Es muy bonito porque me siento feliz y me agrada mucho estar con ellos. Y obviamente mi familia pequeña, mi hijo y mi esposo, pues es todo, es la calma, es la tranquilidad, es la confianza, es el bienestar y es el amor, ¿no? El amor que nos tenemos. Bueno, Doc, y uno a veces escucha que dichos, ¿no? Como que al mejor panadero se le quema el pan. En mi caso sería al mejor contador le ponen una sanción la DIAN. Que, por ejemplo, dicen, los médicos también se mueren, ¿no? Es decir, ustedes también, para ser humanos, pues tienen enfermedades, les pasan cosas como a nosotros, son humanos. Pero ¿qué herramientas utiliza la doctora María Fernanda con toda esa información, esa sabiduría, ese conocimiento, esa nobleza, cuando a María Fernanda le pasan cosas? ¿Cómo hace María Fernanda para no darse tan duro sabiendo todas las herramientas que tiene
pero también para ayudarse y acompañarse a sanar. En abril exactamente estuve pasé en una situación difícil, tuve un problema, un conflicto y eso me sacó como de mis casillas, por así decirlo. Ujú. Y entré en crisis, estuve en crisis de ansiedad, lloré varios días, o sea, hice ansiedad porque no podía comer, las ganas de vomitar, el insomnio. Y vuelvo al anterior, faltaba a veces la fe, ¿no? Porque las personas que estaban alrededor me decían, tranquila, eso tiene solución, pero pues ocurrieron varias cosas porque de pronto es la desilusión, el desengaño, la frustración, bueno, varias emociones ahí al tiempo, ¿no? Ujú. Y me empecé a sentir mal hasta que ya llevaba como 10 días y dije, bueno, pero a mí qué me está pasando, o sea, ¿cómo es posible que yo no esté haciendo nada por ayudarme a mí misma? O sea, me dejé llevar por la ansiedad así loca y dije, no, pero o sea, a ver, pensemos, tranquilicémonos y tengo que hacer algo porque yo no puedo seguir así, o sea, yo no puedo seguir sin dormir, con la angustia, con la opresión en el pecho, bueno, todos los síntomas de la ansiedad y sobre todo con la falta de confianza. Porque lo que me di cuenta era que no estaba confiando en que las cosas iban a estar bien. O sea, yo vi todo de la peor forma, pesimista absoluta, ¿no? Entonces, como dijo Yuri, bajé y me hice unas goticas. Entonces dije, no, ahí están las esencias florales que de verdad me parecen que son una bendición de Dios, las esencias florales. Y empecé a tomarlas y recobré la calma, recobré la tranquilidad. Entonces lo que me di cuenta fue que perdí la fe, perdí la confianza y perdí el norte. Me dejé llevar por una situación que todos los que estaban ahí me decían, tranquila, pero es que eso tiene solución, pero es que vamos a hacer esto, pero es que puedes hacer esto, pero yo no lo quería ver. O sea, yo me nublé. ¿M? Y llegó un momento en que ya me sentí tan mal que dije, no, no puedo seguir así porque de verdad me voy a enfermar, me voy a descompensar y tengo que poner un alto. Entonces sí tomé ya la decisión de ayudarme porque es que yo me olvidé de todo lo que yo hacía y lo que formulaba. Entonces acudí a las esencias florales y ya recobré la calma, recobré la confianza y pues ya todo como que se empezó a normalizar. O quizás la situación no cambió, pero yo sí cambié. Entonces, al yo cambiar ya sin angustia, sin miedo, pues ya no veía el panorama negro. Ya decía, bueno, sí, esperemos, esto debe tener solución, las cosas pasaron por algo, yo confío en Dios, Dios pues es justo y las cosas serán de la mejor forma. Y entré en la calma. Entonces, a veces perdemos el norte y nos dejamos simplemente llevar por una circunstancia y es lo que no debería ser. Deberíamos antes de pensar y mirar qué es lo que estamos sintiendo y pues a mí me quedó fácil pues hacer la esencia, ¿no? Pero pues para otras personas pues buscar ayuda porque es que no podemos dejar que las situaciones nos nublen la mente de esa forma. Qué importante es esto de permitirse también no estar y reconocer, es más valioso reconocer que necesito a alguien que me ayude, ¿no? Porque a veces nos quedamos ahí, como dice la doc, se nos nubla la mente y no hay nadie que nos cambie las gafas, ¿sí? Hasta que no tomemos la decisión de querernos cambiar las gafas y tener otra perspectiva, pues no va a pasar nada. Efectivamente viene de un camino así muy académico, muy riguroso, esto es así, y muchos pues ven las esencias florales como las agüitas, pero ¿cómo ha podido poder integrarlas a usted misma y hacérselo ver al otro? Pues justamente, Yuri, porque cuando en mi práctica convencional yo veía que uno no avanzaba, ni avanzaban ellos ni avanzaba yo, porque pues obviamente uno se da cuenta de muchas cosas en la vida de uno, y no me refiero a una enfermedad física, sino a las falencias que uno tiene emocionalmente. Por muchas cosas, por las creencias en las que venimos, por nuestras historias de nuestros padres, por todo lo que vamos heredando, uno se da cuenta de todas sus fallas emocionales, por así decirlo, y de sus comportamientos. Y uno decía, bueno, aquí no avanzamos, no avanzo yo, no avanzo como profesional, no avanzo como ser humano. Mis pacientes del omeprazol y del acetaminofén no salimos porque pues no hay nada más en ese momento. Entonces es cuando empiezo a buscar otras opciones y es cuando llego a ver que hay muchas opciones. Entonces aparece la medicina alternativa, aparece la homeopatía, la terapia neural y empiezo a darme cuenta que los pacientes mejoran.
Y en las medicinas alternativas es cambiar el chip de muchas cosas, es darse cuenta que la enfermedad está dentro y no afuera, que si me enfermo es porque algo pasa dentro de mí que me está llevando a enfermarme. Se da uno cuenta que la enfermedad es la última opción que encuentra el cuerpo de decir, bueno, paremos porque no vamos por buen camino y tienes que hacer algo para cambiar. La enfermedad no llega como algo malo, como es lo como estamos acostumbrados convencionalmente a verlo, sino la enfermedad llega para decirnos que hay algo que debemos cambiar, que estamos haciendo algo mal. Entonces, voy a poner un ejemplo de pronto exagerado, el que se infarta, el infarto no da por algo malo, da porque es la última opción que encuentra el cuerpo de decir, oiga, o cambiamos de estilo de vida o de verdad se va a morir o va a entrar en una insuficiencia cardíaca y se va a complicar todo más. Entonces llega este infarto y me hace reflexionar sobre mi error y decir, sí, voy a cambiar mi estilo de vida, voy a cuidar mi alimentación, voy a hacer ejercicio, no me voy a estresar, voy a disfrutar de la vida. Entonces me doy cuenta que el paciente lo ve de esa forma y lo empieza a ser consciente, porque es decirle, mira, si estás acá es por esto y esto. No es decirle, mira, listo, te infartaste, tómate la aspirina, tómate esto y chao. Es hacerle ver al paciente por qué llegó hasta ahí, sobre todo para qué estamos ahí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué la vida nos pone acá? Y es donde empezamos a cambiar y a mejorar. Es donde empezamos a ver la vida diferente. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, les hago esta pregunta y les digo, si hoy te murieras y pudieras ver hacia atrás toda tu vida, qué tanto la disfrutaste, qué tanto fuiste feliz, qué tanto hiciste en esta vida que te agradó y te llevarías de recuerdo. Y es triste ver que muchos dicen que no la han disfrutado, que no fueron tan felices. Muchos se la pasaron trabajando y trabajando, queriendo hacer, queriendo tener, no disfrutaron sus hijos, sus esposos, sus mamás. Entonces es triste ver que pasa la vida y no disfrutamos, no somos felices. Entonces, cuando yo le digo a mis pacientes, es usted el que tiene que tomar conciencia de qué quiere cambiar y qué vida quiere tener. Creen en la terapia neural, creen en la esencia floral, porque se dan cuenta que esta es la forma de empezar a sentir y sobre todo, Yuri, lo que tú dices, a ponerse unas gafas y ver diferente. Cuando la vida se ve diferente, pues se vive diferente y se empieza a disfrutar. Bueno, yo aquí como cosa rara reflexionando con todo lo que dice la doc. Cuando yo voy a sus consultas, ella me hace las mismas preguntas, no crean. Sale uno con una ilusión y una esperanza realmente, porque usted le hace ver a uno las cosas de una manera diferente y uno mismo se va dando cuenta que el cuerpo también responde diferente. Entonces, soy testigo de que efectivamente uno empieza a confiar y cuando a uno le pasa algo, uno antes de decir, venga, yo me tomo el Dolex porque me está doliendo, empieza uno de otra manera y ya, si no, pues ahí sí llamo a la doc. Yo recuerdo que cuando Zaira estaba bebé, yo no sé si no llamarla doc, es que tal cosa doc, es que la otra. Y se tenía esa capacidad de, tranquila Diana, a ver qué está pasando, se puede hacer esto otro. Y también como de empoderarme en ese momento en el que me dijo, es que nadie tiene por qué decirte lo que tienes que hacer porque tú tienes ese instinto interno que te va a decir qué es lo que tienes que hacer con tu hijo, en mi caso con mi hija. Y yo quiero agradecerle en este momento, Doc, porque yo cuento esta anécdota. Cuando Zaida fue a nacer, usted me llamó como digo yo, unos 8 días antes y me dijo, bueno, Diana, yo voy a aprovechar este momento y te voy a saludar y te voy a decir que voy a llamarte por allá hasta dentro de unos 15 días porque vas a vivir los días más especiales y uno no quiere que nadie lo llame en ese momento porque uno está, todo lo que es el posparto, usted me lo anticipó de manera muy amorosa, pero me dijo algo que yo le dije a Zaida y fue, hable con esa niña y dígale que van a hacer un trabajo juntas y que va a pasar por un túnel y que las dos lo van a hacer juntas y que ella va a salir muy fuerte y cuando llegue a este mundo, cuando salga y vea la luz, que grite y que llore duro porque lo lograron. Y eso es uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo. Para mí, el haber tenido a Zaida ha sido pues un resplandor completo en mi vida. Es uno de los momentos que yo recuerdo cuando estoy triste y me empodera para seguir adelante y para saber, como dijo Yuri, pues es el motor, pero también es la esperanza y es la comprobación de que sí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, muchas gracias por eso, mi querida doctora.
Y aprovechando toda esta antesala y esta anécdota, ¿qué le agradece hoy María Fernanda a la vida? Yo creo que todo. Siento que he sido bendecida por Dios en muchos aspectos de mi vida, por la familia que tengo, lo agradezco a Dios infinitamente. Mi papá decidió ser mi papá. Él sí me escogió a mí. Dijo, sí, venga para acá, China, que sí, sí me cae bien y sí la quiero como hija. Y fue un excelente papá. Entonces, yo creo que la vida no me pudo dar mejor papá, sino él. A veces muchas personas, ay, es que mi papá no me quiso. Quizás el biológico no, pero la vida me dio uno mejor. Entonces, de ahí para allá todo fluyó. Mi familia, la decisión que tomé de ser médico, esa es una bendición en mi vida. Me hace feliz. Realmente ser médico es algo que me hace feliz. Y la mayor bendición de mi vida es mi hijo, Iker David. Él es, gracias a él y desde el día en que él llegó a mi vida, comprendí quizás mejor el amor. O sea, como ese amor infinito que uno puede llegar a tener por otro ser. Y comprendí el amor de mi mamá hacia mí, porque a veces como hijos no somos tan agradecidos. A veces no comprendemos el amor de nuestros padres y tenemos la tendencia a ser más bien como malagradecidos. Cuando él nace y nace ese amor infinito que siento por él, también reconozco el amor infinito que tiene mi mamá por mí. Entonces agradezco mucho más ese amor. La comprendo y comprendo que ella hizo y hace lo que puede desde lo que tiene, que nada de lo que hizo en la vida fue sin amor. Entonces, los regaños, todo lo que una mamá puede hacer a veces, los castigos, todo venía desde el amor y es ahora y es después de que nace mi hijo que lo entiendo. Entonces, agradezco el amor de mi mamá, pero sobre todo agradezco que Iker llegó a mi vida porque cuando él nace también veo la vida diferente. Veo que yo debo ser una mejor persona para poder enseñárselo a él y transmitírselo a él. Entonces también decido cambiar cosas en mi vida y hacer cosas por él. Decido que lo que voy a hacer de ahí en adelante hacia los demás, lo voy a hacer convencida de que la vida se lo va a devolver a él. Entonces, quizás también empiezo a entender un poco más a las otras personas sin juzgar, porque pues siempre está como la idea o el sentimiento de juzgar al otro, de criticarlo, o nos creemos o sentimos el derecho sí, de juzgar. Con Iker empiezo a darme cuenta que eso no debe estar y que yo debo hacer las cosas realmente por amor para que la vida le devuelva a él las cosas buenas que yo he hecho. No quiero heredarle lo material solamente, sino heredarle realmente las bendiciones que la vida le dé, se las dé a él. Entonces decido mejorar muchos aspectos de mi vida gracias a él. Hay cosas que él hoy no, o sea, él me enseña muchas cosas y a diario él pregunta y me hace reflexionar. Entonces, por ejemplo, él a veces me pregunta cosas como, mamá, ¿los ladrones son malos? Entonces yo le digo, no, hijo, los ladrones no son malos. Los ladrones hacen cosas malas, porque cada persona trae su propia historia y no sabemos por qué el ladrón decidió robar. Quizás él tenga una historia triste, quizás no haya conseguido trabajo, quizás la vida lo llevó por un camino equivocado, pero seguramente ese ladrón para su mamá es bueno, quizás para sus hermanos es bueno, y quizás ha hecho cosas buenas con otras personas. Entonces, él hace cosas malas, pero no es malo. Entonces, cuando yo le digo esto a él, yo me doy cuenta que yo tengo que ser consecuente con mis actos y no pensar en que las personas son malas sino que hacen cosas malas, pero por diferentes circunstancias. No sabemos nunca qué pasa con los demás. Y él, lo que te digo, él me enseña. Por ejemplo, este año en su curso había un niño y él me contaba que era un niño agresivo, que le pegaba a los demás, ay mamá, es que él me molesta, él me pega, él me empuja.
Y bueno, siempre me contaba cosas y yo le decía, hijo, no le prestes atención, cuando él esté por ahí, esté de un lado, no, pues no esté cerca de él. Pero es que me quita el cuerno, pero es que me pega, pasa y me da una palmada en la cabeza. Y le dije, hijo, pues no pelees, tú hazte a otro lado. También le dije, Iker, ¿tú no has pensado que de pronto a este niño le pasa algo? Ah, bueno, entonces me decía, yo le preguntaba, ¿y quién es amigo de él? Pues nadie, mamá, ¿quién va a querer ser amigo de él si pelea? Le dije, pues de pronto, hijo, ¿tú no has pensado que él quizás está buscando la forma de llamar la atención de los otros niños para ser amigo o algo le pasa a este niño, hijo? Porque pues no sabemos qué tiene él. Y un día vino y me dijo, mamá, adivina qué, le di un dulce a este niño y ya dejó de ser cansón conmigo, ya no me pega, ya no me quita el lápiz, ya le dije, de pronto eso era lo que él estaba esperando, dijo que tú le prestaras un poquito de atención y tú le das un dulce y él se siente mejor contigo y ya deja de ponerse así. Al poco tiempo al niño lo sacan del colegio y la profesora les dice y les cuenta la historia triste de este niño. El niño viene por un proceso de que el papá muere, está con un padrastro que lo está maltratando. Entonces sí, que me dice, mamá, tenías razón, él tenía unas cosas feas en su casa y por eso quizás vivía bravo todo el día. Le dije, sí, hijo, no era que él quisiera pelear, sino era eso. Él tenía su tristeza y por eso estaba bravo, pero él no sabía cómo decirlo. Le dije, pero tú le diste un dulce y por lo menos se queda con algo bonito tuyo. Entonces, él también llega con esas historias y me hace reflexionar de mis errores. Y decir, mira, a veces nosotros con las personas tomamos actitudes que no deben ser. Ah, es que es cansón, es que es fastidioso, es que es envidioso, pero quizás cada persona trae su propia historia, su propio conflicto y no todos sabemos manifestar lo que sentimos. Entonces, él ha sido una bendición por eso, porque me hace ver la vida diferente, me hace ser mejor persona y entender muchas cosas que quizás antes no las veía. Cobra mucho sentido estos pequeños actos de generosidad. Era un dulce. Y a veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para poder impactar positivamente en el otro, pero en realidad son pequeñas acciones las que van construyendo, como digo yo, voy llevándome estos bonos a la vida para que también lleguen a otros, se replique esa siembra que de una manera estoy haciendo. Todo que esto nos lleva a preguntarnos por aquí, todos los que nos visitan, ¿qué hace que todavía valga la pena creer en la gente, en la vida? ¿Qué es lo que hace que esté ahí esa llamita prendida? O sea, en la gente sí hay que creer. Todos en alguna forma, pienso yo, somos buenos para alguien y malos para alguien. Quizás en algún momento también nosotros hemos desilusionado a alguna persona, también hemos causado tristeza, también hemos causado dolor a a otras personas. Y a veces lo más triste es que le causamos tristeza y dolor a las personas que más queremos. Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿por qué no voy a entender que a las demás personas también les puede pasar? También se pueden equivocar, también pueden tomar actitudes diferentes y a veces no es ni siquiera con el ánimo de causar dolor, sino porque pues esa es la forma que cada persona tiene de reaccionar ante diferentes situaciones. Yo me he desilusionado muchas veces y digo, uy, eso me pasa por pendeja, pero vuelvo y digo, bueno, esta persona es así, pero quizás los otros no sean así. Una vez leí por ahí una de esas historias en que el sensei está con el alumno ahí y el sensei está, el maestro, estando de sacar un escorpión del agua. Y él mete la mano al agua para levantar el escorpión y sacarlo del agua porque se está ahogando. Y el escorpión le pica la mano. Entonces el sensei quita, el maestro quita la mano. Y otra vez mete la mano al agua para tratar de sacar el escorpión del agua y que no se ahogue. Y el escorpión otra vez le pica la mano y otra vez él mete la mano para tratar de salvarlo. Y el alumno le dice, pero maestro, ¿no se está dando cuenta que el escorpión lo está picando cada vez que usted mete la mano? Ya déjelo que se ahogue. Entonces el maestro le dice, esa es la naturaleza del escorpión. Esa es su forma de ser. Pero no porque el escorpión es así, yo voy a cambiar lo que yo soy. Entonces, las personas reaccionan de la forma en la que han aprendido a reaccionar. Y pues
Sí, habrá gente que hace las cosas, no sé ni por qué razón, pero yo no puedo dejar de ser lo que soy o cambiar porque las otras personas son así. Si nuestra intención es querer ayudar, querer compartir, querer dar una mano, así la otra persona no lo reciba de la mejor forma, no podemos dejar nuestra naturaleza, nuestra esencia. Tu esencia, Diana, es esa, querer compartir todo lo que sabes y ayudar a alguien, y habrá quien te lo agradezca y habrá quien no, Diana. Igual Yuri. Pero estoy segura que en más de una persona has dejado sembrada una semilla que va a florecer. Y quizás no te lo agradezcan, pero es que eso no importa. Lo que importa es que ustedes desde su esencia y desde el amor que tienen están dando lo mejor a cada quien. Entonces, cuando yo me desilusiono y digo, uy, esto me pasa una y 1500 veces, digo, pero no importa, porque quizás al otro que ayude sí lo estoy haciendo bien. Y volviendo a mi hijo, y no importa que no me lo agradezcan a mí, porque la vida sí se lo va a devolver a mi hijo desde cualquier otra persona y desde cualquier otro lugar. Yo hago lo que yo considero debo hacer de la mejor forma. Quizás me equivoque, sí, seguramente me equivocaré de muchas formas, pero sí hay que creer en las personas porque creo que cada persona sí tiene algo de bueno y es valiosa para alguien. Y si diéramos un dulcecito como lo hizo mi hijo, a esas personas que están bravas, enojadas, quizás cambiarán un poquito la actitud, pero a veces nosotros tomamos es la misma actitud. Ay, como es un grosero, yo voy a ser grosera. Como es antipático, yo voy a ser antipático con esa persona, pero no sabemos cuál es la historia que trae esta persona. Entonces, pues sí, sí creo que sí hay que confiar, sí hay que volver a confiar y hay que seguir confiando. Bueno, yo estoy aquí con el corazón revuelto de tantas palabras bellas, palabras que energizan. Su merced definitivamente es una persona vitamina. Muchas gracias por compartirse hoy con todos nosotros. Gracias por ser faro y nuevamente agradecerle porque siempre está disponible para las personas que la necesitamos. ¿Cómo se sintió en nuestra sala en esta oportunidad? Nerviosa al principio, pero ya se me fue pasando. A medida que empezó la conversación, ya me sentí en la sala de mi casa. Entonces ya, bien. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Yuri, por confiar también en mí. Saber que las personas confían en uno tiene un valor infinito. ¿Le gustaría compartir dónde queda su centro médico, a dónde pueden buscarla, quienes resuenen con esta información y necesiten una ayudita más? Claro que sí, sí, Yuri. El consultorio está en Nueva Marsella. Vital Medic se llama el consultorio. Listo, Doc. Entonces ahí ya nos quedamos con sus datos, nos quedamos con su amor eterno y con su confianza. Muchas gracias por escucharnos a todos y recuerden que aquí tenemos historias reales para volver a creer en la gente. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Si este episodio te abrazó de alguna manera, compártelo con alguien que necesite volver a creer en la gente. Nos escuchamos en la próxima conversación en la sala.